Muy bien, el día de hoy nos toca ver un tema que es bien interesante, y ha sido un tema ineludible en la historia de la filosofía. ¿Y por qué es ineludible? Porque es ineludible como pregunta profundamente humana en vista de que somos entes intelectuales. Y la razón justamente es porque la pregunta sobre el tema que nos convoca el día de hoy es una pregunta que nos enfrenta a una situación de cierta contradicción, ¿no? Que nos pone en contradicción. Nos mueve a cuestionarnos el sentido de todo, digamos, porque se nos presenta el tema que vamos a ver hoy día como un contrasentido, ¿no? Hola, Analicia, ¿cómo estás? Y la cosa es que la idea es que nosotros podamos profundizar de la mejor manera este tema que es el tema de la muerte, ¿no? El tema del sentido de la muerte. ¿Ya? Y la muerte nos provoca complejidades, digamos. O sea, partiendo porque somos entes intelectuales y al ser entes intelectuales buscamos sentido a nuestra existencia. Si la muerte, que es absolutamente evidente y no remite otro tipo de observación o reflexión al respecto, por lo menos en torno a su existencia, nos mueve a preguntarnos, bueno, si la muerte existe y yo me acabo, ¿cuál es el sentido entonces de toda mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi libertad? ¿Cuál es el sentido de mis actos morales? ¿Cuál es el sentido de mis proyectos? ¿Cuál es el sentido de todo? Si soy justamente un ente intelectual que busca precisamente darle sentido a las cosas, y el darle sentido significa de alguna forma que ese sentido no se acabe, o sea, que sea imperecedero, partiendo por mi propia vida. Entonces, de ahí que el hombre, la historia de la humanidad, siempre se ha preguntado sobre qué hay más allá después de la muerte, justamente por este principio de no comprender la situación de la muerte por no ser esta, y ya lo vamos a desarrollar más adelante, algo propiamente natural. Y ese término es una cosa que vamos a tener que trabajar ahora. Vamos a ver cómo algunos filósofos han tratado el concepto de la muerte de manera natural, otros de manera antinatural, y cómo lo han enfrentado filosóficamente. Bien, en este sentido yo voy a citar algunos autores como Heidegger, voy a citar algunos otros autores ya, filósofos contemporáneos, se fijan, y también voy a citar algunos clásicos, ¿no? Que me interesa que lo puedan profundizar. Para ello, lo que voy a hacer es que voy a aprovechar, esta es primera vez que lo voy a hacer con este texto, porque además me parece que es muy bueno, y la verdad es que siempre lo profundizaba desde otro lugar, ¿no? Pero en esta ocasión yo me voy a tomar de un texto, de un libro, que no me acuerdo si es que está digitalizado. Si no está digitalizado es un problema porque me interesa que lo esté. Voy a revisar el tiro, de hecho. El libro es este, ¿eh? ¿Lo alcanzan a ver o no? Antropología filosófica de José Ángel García Cuadrado, ¿ya? Y este texto, me voy a meter al tiro a ver si es que está, si ustedes me ayudan también y se meten a la página, les agradeceré un montón. Aparte del texto que tienen ahí ¿cómo se llama este? En el campus virtual, que sí es muy bueno, necesito que ustedes, o sea, me encantaría que ustedes pudieran leer esto después, pero no sé si se encuentra aquí, fíjense. A ver, aquí lo estoy buscando, ¿eh? Aquí me estoy metiendo en la búsqueda, pero ya, aquí estamos. Licenciatura, debería estar en la parte de licenciatura en filosofía, porque es un texto que seguramente lo pedí yo, así que entraré acá. Bien. Dame un segundito, chiquillos, porque quiero saber si ustedes pueden acceder a este texto, que me gustaría mucho que lo hicieran, y si no, para mañana mismo solicitar la digitalización de este. ¿Eh? En la página, eso en la pestaña 1 no está, en la 2 tampoco, en la 3 tampoco, en la 4 no, este es Melendo. Tampoco. Y en las 5 parece que no está, chiquillos. No, no está. Ya. Chicos,
Mañana mismo voy a ir a la biblioteca porque voy a pedir que me digitalicen este texto para que ustedes lo puedan acceder y además les va a interesar mucho porque está muy, pero muy bien escrito. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, a diferencia de otros días, vamos a hacer un análisis de texto. ¿Ya? Anote ahí ¿cómo se llama este? En su cuaderno, en su computador, lo que esté, Antropología Filosófica de José Ángel García Cuadrado. Vamos a leer justamente lo que habla él en torno al tema de la muerte, ¿no? Y para eso vamos a entrar al capítulo, perdón, a la página, o más bien, sí, al capítulo 14, pero página 227, donde se titula Finitud y trascendencia de la persona humana. Punto 1, la muerte como problema antropológico. ¿Ya? De verdad, este es un texto muy bonito. No me acordaba haberlo leído. Y la verdad es que la otra vez lo leí para traerle unos nuevos textos también a mis alumnos y poder profundizar al respecto y me pareció muy, pero muy bonito, ¿ya? Como les decía, el tema de la muerte es un tema, ya para terminar esta editorial, ¿no? Esta introducción, el tema de la muerte es un tema profundamente desarrollado en la historia de la filosofía, de manera muy diversa en el mundo clásico, así como también en el mundo medieval y ni hablar en el mundo moderno y contemporáneo, sobre todo por las filosofías, siempre estamos hablando de las filosofías o las corrientes filosóficas más influyentes, ¿ya? Ese es el término apropiado, más influyentes o incluso podríamos decir más novedosas, ¿bien? Pero no necesariamente son las únicas corrientes filosóficas, hay muchas corrientes filosóficas, sobre todo en el mundo contemporáneo. Vamos a citar a Cicerón, vamos a citar a Platón, vamos a citar a Aristóteles, vamos a citar a Tomás de Aquino, mundo escolástico medieval, ¿no? Vamos a citar Cicerón, como les dije, el mundo latino, Aristóteles, Platón del mundo clásico griego, vamos a citar a Heidegger, vamos a citar a otros autores. Este autor realmente se pasea en el fondo por diversos autores de todos los tiempos para así poder generar precisamente una visión o panorámica adecuada respecto de lo que es la muerte, ¿no? La muerte como problema filosófico. Bien, es interesante, hay varios libros al respecto que son muy bonitos para tratar este tema y que yo se los voy a decir al final, ¿bien? Ya, vamos a comenzar, como les dije, hoy día va a ser un análisis de texto, ya, y no del texto que ustedes tienen ahí, sino que este otro para complementar lo que ustedes ya tienen en el sistema, ¿bien? Y por lo tanto, voy a comenzar con la segunda, segundo párrafo, voy a decir la segunda estrofa, pero esas son canciones. Entonces, el segundo párrafo del documento que se titula acá La muerte como problema antropológico, ¿ya? Y dice lo siguiente, esta primera parte no es necesario que anoten nada, sino que para que ustedes vean cómo el autor empieza a desarrollar este tema de tal forma que nos sitúe, ¿no? Nos sitúe en el espacio y tiempo para ver cómo se ha ido desarrollando la profundización filosófica en torno al mismo. Entonces dice lo siguiente, desde el comienzo mismo de la filosofía, la muerte supone un fuerte estímulo para la especulación. ¿Se fijan? Un poco lo que habíamos conversado al comienzo, esto de que el hecho, la presencia de la muerte ante un ente intelectual, que obviamente se le presenta la muerte como algo absolutamente evidente y algo que va a ocurrir, le plantea la pregunta por el sentido del mismo, ¿no? Es ineludible para el ser humano preguntarse de qué se trata la muerte y por lo tanto de qué se trata mi existencia, ¿no? Entonces, desde un comienzo la muerte supone un fuerte estímulo para la especulación. Para la especulación se está hablando principalmente de la profundización teórica, a eso se refiere con especulación, ¿no? Todo pensador o sistema filosófico debe hacer frente de una manera u otra al problema de la muerte. No ha existido una sola corriente en la historia de la filosofía que no trate el tema de la muerte, porque la muerte es un tema propiamente filosófico. O sea, la muerte, miren, para que ustedes entiendan una pequeña distinción, ¿no? Existen las corrientes filosóficas y existen las preguntas propias del pensar filosófico. En buen castellano, estas preguntas del pensar filosófico se acceden a ellas o se enfrentan según las distintas corrientes. La puedes enfrentar los problemas de la muerte desde un existencialismo.
Puedes enfrentar el tema de la muerte desde un idealismo. Puedes enfrentar el tema de la muerte desde un personalismo, desde la fenomenología, desde el realismo, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros somos realistas en el sentido de que aceptamos diferencias, evidentemente, por eso es que esa es la formación que damos aquí en la universidad, en filosofía. Partimos del principio de que las cosas tienen su identidad, existen y no somos nosotros los que las construimos, ¿no? A nivel intelectual, y por eso somos realistas. Y esa no es más que la tradición filosófica más clásica desde el periodo de los griegos hasta nuestros días. Y eso es un poco lo que así vamos a profundizar el tema de la muerte, ¿no? Desde un realismo más brutal, ¿no? La página que veo que alguien alcancé a leer, ¿no? Que sería la 227. La 226, muchas gracias Pablo, la 227, ¿bien? Entonces, como les decía, todo sistema filosófico tiene que tratar el tema de la muerte. Es ineludible para la historia del pensamiento y para cualquier corriente de filosofía, eludir uno de los temas centrales en la historia del pensamiento. O sea, no lo puedes eludir porque es un tema justamente propio del pensar filosófico. ¿Bien? O sea, no lo puedes eludir. Es algo tan profundamente humano que no la puedes dejar de lado. Puedes dejar de lado muchos conocimientos, puedes dejar de lado no saber cómo construir una lavadora, puedes dejar de lado incluso no, cómo hacer negocios, puedes dejar de lado incluso cuál es la pedagogía más adecuada para enseñarle a tus hijos. Sí, lo puedes dejar de lado. Lo que no puedes dejar de lado es tener alguna idea de cuál es el sentido de la muerte. O sea, esas cosas no las puedes dejar de lado. Bien, o sea, por eso es que la filosofía, de alguna forma, procede de todo ser humano, no solamente de uno, porque las cosas propias, o sea, los temas propios del pensar filosófico son temas ineludibles para cualquier ser humano. Lo que pasa es que habemos algunos que nos dedicamos sistemáticamente a tratar de resolverlas. Aunque la mayoría de las veces no resolvamos, sino que más bien nos acerquemos. O en algunos casos nos alejemos. Bien, entonces, la creencia o no en una vida ultraterrena es una cuestión central en el hombre que busca la verdad. O sea, la cuestión sobre la vida que va más allá, o sea, es una cuestión absolutamente lógica en el ser humano. Eso es lo que está diciendo el autor. ¿Y por qué es absolutamente lógica? No está diciendo que exista o que no exista, ojo, sino que está diciendo que no hay nada más profundamente humano que pensar que no te acabas aquí. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que la mitología en los tiempos primarios, del periodo más ¿cómo se llama? Antiguo de la era del hombre, y bueno, por supuesto, o sea, ¿por qué existe la mitología? ¿Por qué existió, perdón, la mitología? ¿Por qué existió las primeras creencias? ¿Por qué se divinizaba la naturaleza? Y por lo tanto se hacía una cierta relación entre la divinización de la naturaleza y el comportamiento humano respecto de la vida futura. Bueno, ¿por qué se hacía todo eso? Bueno, precisamente porque lo más absurdo a un entendimiento es aceptar que su existencia no tiene sentido, cuando justamente lo que hace es buscarle sentido a todo. ¿Se entiende? O sea, un ser humano intelectual, Margarita, por ejemplo, que busca sentido a todo, lo único que no tiene sentido es ella. Bueno, eso es un absurdo al entendimiento y el entendimiento se violenta. De hecho, esta va a ser una de las razones por las cuales, por ejemplo, el propio Tomás de Aquino va a decir que la muerte en sentido estricto, por este mismo motivo, es contra natura, es antinatural. Y ya va a explicar por qué, porque hay que precisar. Acuérdense que lo natural, filosóficamente, lo que bajo el concepto natural, no se está diciendo que sea lo común, sino que está diciendo que es aquello conforme a tu naturaleza. Son dos cosas muy diferentes. Por eso es que, por ejemplo, moralmente, va a decir Tomás de Aquino, mentir no es natural, por más que sea común. ¿Se entiende? Bueno. Ya, entonces, la creencia o no de una vida ultraterrena es una cuestión central en el hombre que busca la verdad. La primera verdad absolutamente cierta de nuestra existencia, además del hecho de que existimos, es lo inevitable de nuestra muerte. O sea, hay una verdad que es absolutamente, al menos absolutamente cierta, y es que te vas a morir. Así como también sabes que existes, es que te vas a morir. Eso es absolutamente certero. Cuando uno quiere y debe conocer la verdad sobre cada uno quiere y debe conocer la verdad sobre el propio fin. ¿Y por qué está diciendo que cada uno quiere y debe conocer la verdad sobre el propio fin? Porque claro, todos queremos saber y no vivir en el engaño. Y por lo tanto, si hay cuestiones que son fundamentales, es qué me ocurre a mí.
Por eso es que el hombre es un misterio para sí mismo, porque hay cuestiones que de alguna manera le sobrepasan. Y una de ellas es la muerte. Por eso es que la muerte en sentido estricto es un misterio. Por eso es que en sentido estricto la historia del pensamiento solo atisba ciertas cosas. Y por eso es que el hombre, la historia de la humanidad, se abre al misterio y se abre a las posibilidades de otras realidades. Por eso es que en la historia existió la mitología, por eso es que también existe la religión y existen diversos tipos de conocimientos, los cuales voluntariamente se tiene que acceder, porque es la voluntad la que tiene que mover al entendimiento y no el entendimiento la que concluye a partir de principios, porque es una realidad que va más allá del orden de la naturaleza. Por eso es que la muerte no se la explica deduciendo, sino que simplemente se manifiesta como un misterio y el hombre, para poder dar algún tipo de explicación sobre ella, lo que hace es abrirse a una posibilidad que va más allá del orden científico. Si no, no puede dar explicación, porque justamente le excede. ¿Se entiende o no? Le excede a sus capacidades intelectuales. Porque la inteligencia está ordenada primera y fundamentalmente al conocimiento de la realidad material. ¿Se ve o no? ¿Me explico? ¿Dudas, consultas? ¿O voy muy rápido? No sé, pues dígame. De verdad que quizás voy muy rápido, o quizás estoy hablando por primera vez de corrido, no sé. Pero díganme ustedes nomás. Ya, muy bien. Gracias, Claudia. Ya, buenísimo. Ya, sigamos entonces. ¿Se fijan que yo le voy leyendo? El autor tiene buena pluma, ¿eh? El autor tiene muy buena pluma. De verdad que a mí me agrada mucho este autor. Porque realmente es notable. Sí, sí, Pablo, la muerte es el tema, ¿no? de hoy. El tema de la muerte, de hecho, mire cómo estamos citando, ¿no? El tema de la muerte constituye una piedra de toque. Acuérdense que hoy día estamos haciendo análisis de texto de este libro de Antropología Filosófica de José Ángel García Cuadrado, ¿no? Ya en la página 228 dice lo siguiente. El tema de la muerte constituye una piedra de toque de toda antropología. Este es un problema. Este es un problema donde de alguna manera la razón no solamente ¿cómo se llama esto? Violentada, digamos, sino que además choca terriblemente, digamos, porque de alguna forma es un tema que le excede, como les decía. No se puede prescindir de este hecho si queremos tener una idea cabal de lo que es el hombre. Claro, es que aquí está el punto, perdón, me estoy asando de calor. Y eso que yo pensé que iba a ser una cosa más, que iba a ir bajando la temperatura y está subiendo, entonces un desastre. Pero bueno, ya. Entonces, como les decía, además me estoy quedando ciego, entonces tengo que andar viendo, poniéndome los anteojos y tengo que ponerme los anteojos acá. Y yo me acuerdo que de chico yo siempre me reía de los profesores que veían por arriba de los anteojos a sus alumnos y leían para abajo. Pero bueno, por eso es que a veces uno escupe el cielo y después te llega de vuelta, ¿no? Bueno, en fin, no sé para qué Pablo estas cosas, pero en fin. Ya, entonces, no se puede prescindir de este hecho, ¿cierto? Que es un problema, la muerte, si queremos tener una idea cabal de lo que es el hombre. Para nosotros poder entender, esto es lo que está diciendo el autor, ¿no? Para nosotros poder entender quién es Margarita, lo más fundamental, o sea, por ejemplo, según Aristóteles, la causa principal para poder conocer algo, dentro de las 4 causas que establece, causa formal, material, eficiente y final, es la causa final. La causa final es la más importante de todas. Por lo tanto, pregunta, ¿cuál es la causa final de Margarita? ¿Cuál es el fin último de la existencia de Margarita? Lo que da sentido a todo. Justamente, para responder eso, tengo que entender, entre otras cosas, por qué Margarita muere. Porque si muere, uno tiene que decir, bueno, entonces, ¿cuál es la razón de existencia última de Margarita? Y volvemos a la causa final. Por eso es que el tema de la muerte es tan trascendental para poder entender quién es Margarita. Si no entendemos el tema de la muerte, que es absolutamente esencial e inevitable, así tan verdadero es morir como existir, es que entonces justamente no vamos a tener ni siquiera una miserable idea en sentido último de quién es Margarita. Por eso es que este tema ha acompañado al hombre desde el momento en que empezó a preguntarse sobre sí. De los primeros temas que salieron justamente es el tema de la muerte. Y por eso no es raro que en la historia de la humanidad lo que primero haya salido a partir de este tema es la creencia en una vida posterior. Bien, entonces, algunos autores modernos han intentado integrar, bueno, cuento aparte, por si acaso, esto entre paréntesis, ¿por qué somos así?
Porque justamente somos de manera tal que no podemos evitar en pensar que nuestra vida continúa tras la muerte. Bueno, es curioso. Al menos es curioso. Bien. Entonces, algunos autores modernos han intentado integrar el hecho de la muerte en la vida humana, de tal manera que la muerte tendría en sí misma un valor positivo cuando se asume libremente. Bueno, aquí está. Aquí vamos a entrar en una forma de, podríamos decir, de profundizar sobre el tema de la muerte según la concepción antropológica que se tenga. Vale decir, si yo tengo una concepción platónica del ser humano, la muerte la voy a considerar de una manera. Si yo tengo una concepción aristotélica del ser humano, donde entiendo que el hombre es una unión de cuerpo y alma, como lo vamos a ver en la próxima sesión de clase, es que entonces la muerte se considera de manera diferente. Si yo tengo una visión religiosa, por ejemplo, bueno, la muerte la voy a considerar distinto. Bueno, es que ese es el tema. Y además, dependiendo de qué tipo de religión tengas y además, aparte de la religión y las creencias, por ejemplo, no sé, estoy pensando en el hinduismo, por ejemplo, se fijan, donde la concepción de muerte claramente es muy diferente ya a la creencia de cualquiera de las religiones monoteístas, ¿no? De las tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿No? Pero bueno, entonces, acá dice que hay algún tipo de visión que plantea la muerte de un modo positivo, ¿no? Y eso es lo que va a empezar a desarrollar ahora, donde dice, de esta manera, se le puede dotar de un sentido inmanente, o sea que la muerte se comprende como una realidad absolutamente integrada en el actuar, en el sujeto conforme está actuando y viviendo en este momento. Y nada más, se circunscribe a esta situación actual de vida humana, ¿no? Es un poquito lo que está diciendo, y vendría a ser una acción de la persona, ¿ya? No obstante, para la filosofía clásica, la muerte es principalmente un mal que se sufre. Aquí ustedes ven una cierta diferencia, sobre todo de esta teoría donde establece que la muerte puede ser visto como algo positivo, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la filosofía clásica, aunque no lo precisa aquí el autor, está pensando en Aristóteles sobre todo, la muerte sería algo nefasto. O sea, la muerte realmente sería algo donde se sufre, ¿no? Se sufre solamente el saber de su existencia o más aún el saber que se aproxima. ¿Mm? Y es algo, en la filosofía clásica, carente en sí mismo de sentido, que es lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Se trata, por tanto, de un hecho antinatural. Como la muerte carece de sentido porque la muerte es un mal, en tanto que lo bueno es existir y el mal es no existir, desde el punto de vista de la filosofía clásica, sobre todo desde la ontología o de la filosofía de Aristóteles, en vista de que el ente, por el hecho de ser, es bueno, el carecer de dicha entidad y por lo tanto desaparecer es un mal en sí mismo. ¿Ya? Es un mal. De tal forma que la privación de ser, ahí ya por simplemente el mal ser una privación, automáticamente te genera un problema desde el punto de vista filosófico. Porque un mal en sí mismo no tiene existencia, no tiene una entidad que yo pueda ir a especular filosóficamente o racionalmente, porque en realidad la muerte no es algo, es simplemente que el sujeto desaparece. Y como tal, carece de sentido en la existencia de un ente, porque en realidad no forma parte de él, simplemente es un estado en que el sujeto ya simplemente se acaba. Ahora, como les dije anteriormente, si tú tienes una antropología platónica, la cosa es diferente, porque lo que se acaba es una dimensión de ti que no eres tú, que es solamente el cuerpo, como lo va a decir posteriormente el autor. A diferencia que si tú eres de una visión aristotélica, más realista, donde tú entiendes que eres una unidad de cuerpo y alma, porque ahí sí que tienes problemas, ahí tienes que empezar a preguntarte qué pasa contigo, porque nos empezamos a volver a encontrar con un contrasentido adicional, y es que el alma tendría posibilidades eventualmente, desde Tomás de Aquino, no de Aristóteles, de Tomás de Aquino, de poder seguir subsistiendo, como vimos en la clase pasada, ¿cierto?, con las propiedades del alma, la inmortalidad, más no en su cuerpo. Pero el hombre es una unidad de cuerpo y alma, por lo tanto no es el hombre el que subsiste, sino que el alma el que puede seguir viviendo, pero el sujeto, insisto, Margarita no es el alma. Bueno, entonces ahí está el problema en Aristóteles, ¿no? Entonces, en primera instancia, yo me estoy saltando partes, ¿eh? Yo me estoy saltando partes y le estoy tratando de
rescatar algunos pasajes que nos ayude a ir profundizando con el autor sobre este tema, porque la verdad es que me pareció que estaba muy bonito. Había buscado también otro texto más, pero me parece que este está muy bien. En primera instancia, la muerte se presenta como un hecho antinatural. ¿Ya? Obviamente, si fuera natural sería algo bueno para el ente, pero obviamente no es bueno para el ente en tanto que deja de existir, por lo tanto es contra natura morir. ¿Entiendes? O sea, es obvio. Tomás de Aquino, y aquí cita a Santo Tomás, Tomás de Aquino nos aporta dos breves definiciones de la muerte. ¿Ya? O sea, partamos definiendo lo que es la muerte. Evidentemente va a tener que definirlo de una forma similar a la que se define el mal, ¿no? Como la privación de un bien a un ente que por naturaleza le corresponde, ¿no? Esa es una definición a la que se entrega heredera de Aristóteles, ¿no? Dice, la muerte es la privación de la vida. La muerte es la privación de la vida, es la carencia, ¿no? Esa se refiere a la privación. La muerte es la privación de la vida. Esto está en la Suma Teología, en la tercia parse, en la cuestión 53, artículo 1, ¿no? En la respuesta a la objeción primera. Dice, entonces, la muerte es la privación o carencia de la vida. Por otro lado, y más adelante, después en el comentario de la sentencia de Pedro Lombardo, ¿cierto? En la distinción 21, en el artículo 3, dice, por otro lado, la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Ya, o sea, está diciendo que de alguna forma, ¿por qué lo dice en esos términos? Uno podría decir, ah, no, pero es que es obvio. No, es que él está poniendo un acento. Está diciendo, como Tomás de Aquino comprende con Aristóteles que el hombre es una unidad sustancial, o sea que Margarita es una unión de cuerpo y alma, que ambas forman una sola sustancia, como veremos en la próxima clase, es que entonces la muerte tenemos que entenderla como la disolución de la unidad de la sustancia. Eso es lo que está queriendo decir. Como la sustancia que está unida, ¿ya? Y que conformando a Margarita, para que Margarita deje de existir se tiene que destruir Margarita. Y la forma de destruirse es que el alma no pueda seguir informando o vivificando la materia. Y eso ocurre con el desgaste propio de la materia, con la destrucción a través del espacio y tiempo y el desgaste de la materia, en este caso de su cuerpo. Por eso es que Tomás de Aquino va a decir, la muerte es la privación de la vida, ¿cierto? Pero también va a decir, la muerte es la separación del alma con el cuerpo. En este caso más concreto, casi como una especie de descripción, ¿no? Como se puede advertir, la muerte es, por lo tanto, y aquí están los dos conceptos claves, por favor, si lo pueden anotar ahí, obviamente yo voy repitiendo las definiciones para que ustedes puedan tener la posibilidad de anotarlo, ¿no? Pero como se puede advertir, la muerte son dos cosas, privación y separación. Privación de la vida y separación del cuerpo y alma. Esas son las dos cosas que de alguna manera Tomás de Aquino, recordando a Aristóteles, manifiesta. Privación de la vida en el sentido que es un bien que por naturaleza le corresponde, por eso es una privación, no es solamente una carencia de cualquier cosa. Yo no puedo decir que estoy privado de alas, pero sí puedo decir que estoy privado de un brazo, por ejemplo, si me lo cortan, o se me cortan o me lo vuelan en una guerra, por ejemplo. ¿Me entienden? Por eso el concepto es privación. Es la carencia de un bien que debería tener por naturaleza. ¿Se fijan, no? Y lo bueno, naturalmente, a los vivientes es la posesión unitiva del cuerpo y del alma, que constituyéndolos como el viviente que son, ¿no? Entonces, por eso es que por un lado es privación y por otro lado es separación. En tanto que sabemos que los coprincipios que constituyen al viviente es la dimensión, el principio vital y a su vez el principio material al cual vivifica este principio vital, ¿no? Que es el cuerpo. Esta separación, dice la autora a continuación, esta separación resulta violenta, puesto que los dos principios, por naturaleza, se reclaman mutuamente. Esto es muy interesante. O sea, lo que está diciendo el autor es que al final, cuando estamos hablando de la muerte, estamos hablando no solamente de un hecho que es malo porque no le es bueno por naturaleza al viviente, sino que además es algo que ocurre por violencia. Porque la única forma en que el alma puede dejar de informar al cuerpo, siendo que ambas se requieren para existir, es que el cuerpo sea incapaz por su propio desgaste de seguir siendo informado por la vida del principio activo que le entrega el alma. De tal manera, y en esto de herencia aristotélica de nuevo, que va a recordar Tomás de Aquino, es que por este motivo, es que al final, como dice acá el autor,
resulta algo que es absolutamente antinatural, porque justamente tanto cuerpo como forma, en este caso materia y forma, como cuerpo y alma, se solicitan para existir. Que se destruya esa unión es algo violento, porque la unión es lo que conforma a Margarita. Bien, esto lo van a ir entendiendo cada vez mejor. ¿Cómo se llama los que estudian filosofía? ¿Eh? O sea, los que estudian filosofía van a ir profundizando esto y después lo van a tener que ir desarrollando con bastante más vehemencia, digamos, cuando les toque seguir avanzando en la carrera. El carácter de antinatural, entre comillas, ¿no? De antinatural en el sentido que no, la muerte no es un bien a los vivientes, ¿no? De la muerte se aprecia en la tensión, esto es muy bonito, ¿eh? En la tensión entre la aspiración de inmortalidad y la conciencia del acabamiento de la vida humana. Y claro, ¿dónde tú te das cuenta que hay una cierta antinaturalidad en la muerte? En que no quiero morir, no quiero dejar de ver a los que amo. Eso no significa que quiero seguir viviendo eternamente porque uno dice, no, es que uno se cansa. Sí, pero lo que pasa es que te cansas precisamente porque hay una finitud en tu existencia. Hay una dimensión finita. En ti no es todo infinito, digamos. O sea, hay una cierta dimensión de infinitud por tener un alma intelectual, evidentemente, pero y manifestada en la vida intelectual por cuanto puede ser tu alma de algún modo todas las cosas, como decía Aristóteles, ¿no? Homo quodam, modo omnia, o sea, el alma de algún modo todas las cosas, en este caso el hombre, ¿no? Pero está diciendo sobre el principio vital del alma a través de la inteligencia. Entonces, lo que está queriendo decir aquí el autor es que hay una cierta tensión en esta aspiración, ¿no? Por un lado, no quiero morir, digamos, y de hecho, por esa razón temo la muerte. Pero por otro lado, de alguna forma, entiendo, y como dice acá, hay una aspiración, por un lado, de inmortalidad, pero por otro lado, sé que tengo clarísimo que no voy a vivir para siempre. Entonces, ahí está lo que dice el autor como aspecto antinatural de la muerte también, aparte de lo que hemos dicho antes en cuanto que es antinatural porque la vida es aquello que es natural al viviente y no morir, ¿no? No desaparecer, como algo bueno al viviente. Y esta misma tensión, tras el análisis, también manifiesta la misma tensión, la antinaturalidad de la muerte, porque si no, no habría tensión. Ese es el punto. Habría armonía, pero hay tensión. Porque no quiero morir, no obstante me muero. Pero por otro lado, dice el autor, convivimos la aspiración, convivimos en el fondo en estas dos cosas, la aspiración de vivir eternamente. Esa aspiración de eternidad no es una pasión inútil. Es muy curioso que primero no queramos morir y que de alguna manera existe una cierta trascendencia en la vida humana. Este tema lo vamos a tocar, de hecho es el último que nos toca ver en el curso, que es la persona y la trascendencia, o la trascendencia de la persona humana, donde vamos a tener que ir desarrollando justamente este tema, cómo de alguna forma en la vida humana deseamos de algún modo dejar un legado, por ejemplo, o sea, puede ser a través de un libro, puede ser a través de una enseñanza, puede ser a través de la formación de alguien, puede ser a través de tu trabajo, puede ser a través de todo, digamos. No por nada, por ejemplo, la ciencia que hacemos escribimos para el beneficio de los demás y para el beneficio de la humanidad o de lo que sea, sobre todo los que nos dedicamos a la academia. O cuando le quieres dar una buena palabra a una persona, un consejo para que pueda vivir de él y por lo tanto tu unicidad queda trascendida en esa palabra hacia otra persona. Entonces, por eso aquí dice el autor, esa aspiración de eternidad, digamos, o de infinitud, habría que decir en términos más propios, ¿no? No es una pasión inútil, sino que podemos respaldarla también racionalmente por una serie de argumentos basados en el carácter espiritual e incorruptible del alma humana. Claro, aquí lo que está diciendo es como que hubiera pasado por nuestro curso, ¿no? Aquí lo que está diciendo el autor es que, claro, esta inclinación, este no querer morir, esta inclinación a querer permanecer en una vida futura, poder el día de mañana, después de muerto, poder abrazar a tus seres queridos, poder ver a las personas que ya partieron, es absolutísimamente entendible y no es inútil precisamente porque, entre otras cosas, cuando analizas lo que es la conducta humana, lo que es la vida humana, lo que es la vida intelectual humana, el alma humana, por lo tanto, y sus operaciones a partir justamente de la razón, puede llegar a comprender una cierta dimensión o propiedad del alma humana que es la inmortalidad del alma humana. O sea,
hay una dimensión en el ser humano que es inmortal y es aquella que más lo identifica, que es justamente su alma intelectual, o sea, su vida, aquel principio que le entrega su vida. Por lo tanto, encuentra sentido que el ser humano se pregunte por la muerte, se pregunte por la eventual vida futura, sea incluso religioso. Hay un autor que lo vamos a ver más adelante, que es Luigi Giussani, que él escribe El sentido religioso, donde plantea que el hombre antropológicamente se comprende, o sea, desde la antropología comprendemos por qué es absolutamente razonable que el ser humano, al ser un ente intelectual, sea religioso. O sea, lo más, va a decir Giussani, que lo más antinatural es no serlo. ¿Por qué? Porque justamente es un ente que busca sentido. Como diría Víctor Frankl, ¿no? Que es un hombre que busca sentido, ¿no? Busca sentido de su existencia. Y en esa búsqueda de sentido de su existencia se encuentra absolutamente mucha razón de esta misma el hecho de poseer un alma inmortal, digamos. Ahora, aquí no estamos diciendo qué es lo que pasa con Juan, qué es lo que pasa con Margarita, qué es lo que pasa con Florencia. No estamos diciendo eso, simplemente estamos diciendo que después de haber captado que hay una cierta dimensión que no perece con el viviente, digamos, del ser humano, que no perece al momento de acabarse la dimensión corporal del ser humano, así todo, hace por lo tanto entendible que el ser humano se pregunte qué pasa tras la muerte y no sea, por decir de alguna manera, un capricho, un voladero de luces de alguien que se le ocurrió. No, de hecho es propio de cada ser humano el cuestionárselo. El no cuestionárselo sería lo más contra natura del mundo, eso es lo que están diciendo ahí. Precisamente porque además la muerte en sí misma, al ser humano, es algo antinatural. Entonces la pregunta es, ¿por qué tengo yo en mi existencia y para darme sentido a mi existencia el advenimiento en mi vida de algo que yo no voy a poder eludir, que es absolutamente contra natura, porque hace que yo no deje de existir? Y el dejar que yo deje de existir, si efectivamente me acabo absolutamente y no existo más y no tiene ninguna, no tendría nada más de existencia o razón de existencia, mi persona, solo en el periodo en que logré vivir en este mundo, es que entonces carece de sentido último la existencia humana. Y ahí está el problema, porque lo que existe no es la humanidad, lo que existe es Juan, Pedro, Diego, Florencia, Margarita y Antonia. Ese es el punto. Alguien podría decir, no, es que es para el bien de la humanidad. Es que la humanidad no es algo, por favor. La humanidad es una entelequia, es un sustantivo común para meter a todos los específicos y concretos, que son Margarita, Pedro, Diana y todos los demás. ¿Entienden? Ese es el tema. Los que existen son los individuos, digamos. Ese es el punto. Y todo, por eso es que el bien común, por ejemplo, el bien común que defiende la sociedad política es el bien de todos y de cada uno, no es el bien específico de la sociedad, no. El bien común es el bien donde entra el bien de cada individuo. Este es el tema central. Entonces, cuando logramos captar eso, se vuelve absolutamente razonable comprender que el ser humano, por su propia naturaleza intelectual, sea un ente religioso. Pero bueno, religioso en el sentido no que tenga una fe determinada, sino que se abra a la trascendencia más allá de la muerte. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, frente al deseo de inmortalidad, dice el autor, seguimos en la página 228, vamos a pasar a la 229 ahora, pero terminamos la 228. Frente al deseo de inmortalidad, la conciencia de vivir en un cuerpo material trae consigo la conciencia clara de nuestra finitud. Esto es bien interesante, o sea, si bien por un lado pretendes no morir, o sea, y obviamente uno le encantaría permanecer unido a la gente que ama, no obstante, ojo, estoy dejando a un lado el hecho de que de repente cuando uno ya es viejo, ya está agotado, y uno dice, ya, mira, yo ya he vivido lo suficiente, ya. Eso está bien. ¿Por qué? Y se entiende absolutamente justamente desde la finitud y precariedad humana y sobre todo, ojo con esto, con el cansancio que deviene ¿cómo se llama? De la condición material del sujeto que ya está en un periodo de senectud, digamos. Es absolutamente lógico, digamos. En el fondo lo dice del cansancio que ya posee, sobre todo a nivel físico, por el amor de Dios.
y que eso acarrea obviamente una imposibilidad de desarrollar muchas cosas que en la vida juvenil podía, digamos. Ese es el tema. Pero bueno, entonces, frente al deseo de inmortalidad, la conciencia de vivir en un cuerpo material trae consigo la conciencia de la conciencia clara de nuestra finitud, ¿no? De alguna manera, de nuestra pequeñez y por lo tanto de nuestra dimensión más precaria, ¿no? Nada material existe para siempre. Entonces, eso es lo que nos plantea el problema, ¿no? Nada material existe para siempre. Yo deseo existir para siempre, pero yo soy cuerpo y alma. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces, ¿Platón tenía razón? No, tenemos muchas razones para entender que en Platón habían contradicciones, perdón, habían principios cerrados en cuanto que hay cuestiones evidentes que dejó pasar, como por ejemplo, que nada hay en la mente que previamente no se encuentre en el sentido, o sea que de alguna manera la vida intelectual solicita para poder realizar su operación, o sea, el alma para poder realizar su operación más propia de vida, que es el acto de entender, requiere del cuerpo, lo cual manifiesta dicha unidad, que ya lo trataremos la próxima semana. Por lo tanto, tenemos razones más que suficientes para entender que Margarita es una unión de cuerpo y alma, no es su alma solamente. ¿Bien? Entonces, no obstante, como dice acá, también tenemos la razón, tenemos la certeza absoluta de que la materia no existe para siempre y que se acaba. Y la pregunta de cajón es obvia, bueno, ¿y qué pasa conmigo? Y no tenemos respuesta. Y ahí, de alguna manera, hasta ahí llega la filosofía, porque no puede ahondar más, porque no tiene, por decir de alguna forma, evidencias que permitan ir razonando teóricamente sobre aquello que constituye la vida futura, porque no tiene ninguna evidencia de la vida futura a partir de la cual pueda sostener todas sus conclusiones. ¿Se comprende? Entonces, ahí queda. Por lo tanto, quedan dos posibilidades. Uno, o aceptas eso, o dos, buscas otro tipo de mecanismo teorético que te permita encasillar esto para poder comprenderlo. Dicho en otros términos, o aceptas el misterio, que eres un misterio y que no todo lo puedes llegar a comprender cabalmente, o simplemente asumes voluntariamente una posición para que todo te cuaje. ¿Se fijan? Ojo, la especulación, ojo con esto, Francisco. Speculum, ya de espejo, ¿cierto? Es mostrar un espejo de la realidad. O sea, ojo, especular no es simplemente imaginar cosas que no son reales, todo lo contrario. O sea, especular es manifestar como espejo la realidad. ¿Se fijan? O sea, ese es el tema. O sea, la especulación, en términos filosóficos, es la teorización más adecuada respecto de la realidad. ¿Se comprende? Lo que pasa es que con la teoría racionalista, sobre todo del mundo moderno y contemporáneo, como dejó a un lado el conocimiento filosófico y metafísico por reemplazarlo por las ciencias duras, es que entonces toda especulación se comprende como algo no tan certero al modo como lo hacen las ciencias empíricas, digamos. Y de ahí que entonces nosotros crecimos con la con la idea de que especular es una forma como de dar ideas relativamente vagas en torno a una determinada realidad que no conozco del todo. No, es que no es eso, no es eso. Justamente especular es mostrar la realidad. Lo que pasa es que justamente eso se hace de modo teórico porque está tratando sobre realidades que van más allá de la experiencia. O sea, van más allá de la experiencia sensible, digamos. Y que no están sometidos a las normas de la sensibilidad. O perdón, de las normas de la materia. Ese es el punto. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Por eso es que es importante de a poco, así que agradezco mucho el comentario, el aporte ahí, Francisco, porque nos permite también en estas cosas ir precisando lo que queremos decir, ¿no? Por eso es que en filosofía se intenta, por lo menos desde el realismo, ¿no? Se intenta hablar con tanta precisión conceptual. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas esto de esta forma, digamos, o sea, lo estamos viendo de esta manera. Dime tú si lo ves más o menos similar y de dónde estás partiendo, para poder hacer un razonamiento lógico adecuado y poder llegar realmente a lo que las cosas son. Porque partiendo desde una evidencia, aún no experimentándola, sí puedes llegar a la realidad y a la verdad de las cosas. Así como les decía en un momento, uno puede llegar a saber que sobre la muerte de Sócrates, ya, que Sócrates se muere sin necesidad de matarlo, por más que lo hicieron, ¿cierto? Como les dije, lo mataron, pero no para demostrar si era mortal o no. Que
sabiendo el principio que todos los hombres son mortales y que Sócrates es hombre. Haces una figura Darí, una figura, una forma, perdón, Darí de segunda figura, y por lo tanto razonas adecuadamente y puedes decir todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, conclusión, Sócrates es mortal. Listo, ya sabes que Sócrates es mortal. Y no es necesario estar experimentando con Sócrates para saber si muere. ¿Y por qué es posible? Porque el entendimiento está adecuado a la realidad, y si tú razonas adecuadamente en torno a lo que es la realidad a partir de principios evidentes, ese razonamiento será demostrativo, como dice Aristóteles en los segundos analíticos. ¿Se fijan? Ese es el punto. De hecho, acuérdense que Aristóteles descubrió todas las maneras de razonar del entendimiento humano. Aunque no lo crean, ¿no? No sé si se lo había comentado a ustedes en clase, pero Aristóteles descubrió todas las formas de razonamiento demostrativo. No hay ni uno más, no se ha descubierto ninguno más en 24 siglos. Increíble, ¿no? Tipo inteligente. Bien, así, continuamos, ¿cierto? Así, la realidad de la muerte presenta un aspecto paradójico, ¿no? O sea, esto que por un lado quiero vivir, pero la materia se acaba, yo me acabo y muero, etc. Bueno, como acertadamente señala Santo Tomás, dice Tomás de Aquino, la muerte es de algún modo algo natural, claro, porque nos morimos, esto es parte de la vida humana, ¿no? El vivir este proceso y que el cuerpo se acabe, ¿no? Pero también, de algún modo, es algo antinatural, ¿cierto? Esto lo dice Tomás de Aquino en las cuestiones disputadas sobre el mal, ¿no? Miren dónde lo trata el tema de la muerte, en el tema del mal. Hay un libro entero que se llama De Malo, ¿ya? Que es sobre el mal, ¿ya? Que es un libraco de este calado, donde Tomás de Aquino trata en qué consiste justamente el tema del mal, o sea, y cómo hay que profundizarlo, etcétera. Y ahí trata el tema de la muerte, y ahí dice, por un lado es algo natural, en cuanto que es, o sea, es propio del ser humano, por ser una unidad de cuerpo y alma, morir. En ese sentido es natural, ¿no? Pero al mismo tiempo no es algo que sea debido en cuanto a que sea algo bueno al ser humano. Por eso en ese sentido es algo antinatural, ¿no? Es natural, bueno, aquí está diciendo, ¿no? yo me adelante, pero bueno. Es natural porque la vida y la muerte biológicas forman un ciclo necesario. Es lo que yo le decía, si nacemos, sabemos que vamos a morir porque el cuerpo se va a ir deteriorando, ¿no? Y es antinatural porque es un mal, parece suponer perder el bien humano más precioso, que es la vida. O sea, no hay bien más preciado para el ser humano que su vida. Por eso es que cuando se atenta sistemáticamente sobre la vida de un ser humano, es lo más horroroso. Por eso es que hasta el día de hoy nosotros recordamos el holocausto nazi, por ejemplo. Por eso hasta el día de hoy uno se pregunta cómo es posible que no sé, pues según el catastro, ¿no?, que se tiene, que en la ideología comunista haya matado más de 100 millones de habitantes, sobre todo a partir de los totalitarismos, principalmente de Oriente, ¿no? Entonces, cuando uno empieza con todo a analizar este tema, ahí es cuando uno empieza a decir, oye, efectivamente, hay una dimensión natural de la muerte y otra dimensión antinatural. La vida es el bien más preciado que todos tenemos. Esto uno lo nota sobre todo cuando uno va a cualquier recinto de salud. Los que tienen más prioridad son aquellos que tienen algún síntoma que más se acerca a la muerte. O sea, si alguien va con un resfrío, lo van a atender después que aquel tipo que viene o con mucho dolor sobre algo que evidentemente también está afectando la vida, pero con una enfermedad más grave, ¿no? Porque al ser más grave está atentando más contra la vida del sujeto, de modo tal que lo van a atender primero que a uno, ¿no? Bueno. Dice, esto aquí lo está citando de José Ignacio Murillo, que es un profesor de la Universidad de Navarra muy bueno allá, que escribió El valor revelador de la muerte, ¿no? Está en los cuadernos anuarios filosóficos. Este libro es muy bueno. Cuadernos anuarios filosóficos de José Ignacio Murillo, ¿ya? Que dice, de todas las desgracias humanas, la muerte es la mayor de ellas, ¿no? Entonces, un problema rodeado de misterio es la muerte, puesto que no tenemos experiencia personal de ella. No tenemos experiencia de la muerte, sabemos que viene, pero no tenemos experiencia personal sobre ella, que resulta además en sí misma incognoscible, porque es una privación. Acuérdense que por ser un mal no existe en sentido estricto. Por ser un mal no existe. No es algo que yo pueda observar y pueda analizar o pueda tener, teniendo experiencia, ni siquiera la puedo observar sensiblemente, o sea, ni tampoco inmaterialmente.
porque al no tener experiencia de la muerte, no parto de ningún principio evidente a partir del cual pueda especular sobre ella, pueda teorizar sobre ella, pueda profundizar sobre ella. ¿Se entiende? O sea, en un momento estás y en otro momento no estás. ¿Se fijan? El miedo a la muerte es una experiencia antropológica absolutamente, es una experiencia antropológica absolutamente natural, dice. Así como el ansia de eternidad. Entonces, por un lado, tenemos el natural temor a la muerte, ¿no? Pero por otro lado, tenemos la natural ansia de inmortalidad. Por otro lado, tenemos el hecho de que el alma tiene como propiedad la inmortalidad por cuanto su operación la puede realizar sin necesidad de la materia, como lo vimos en la clase pasada. Y por otro lado, nos encontramos con la clasificación, ¿cierto? De que por un lado, la muerte es algo natural, como decía Tomás de Aquino, en tanto que biológicamente va a ocurrir, pero también es algo antinatural por cuanto se pierde el bien más preciado de un viviente, que es su vida y por lo tanto su existencia. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿O vamos mucho? Vamos, entonces, muy bien, muy bien. Vamos terminando. Me queda, no, bueno, me queda poquito, me queda poquito. Aquí vamos a aprovechar de citar a algunos autores y se va a poner bien entretenido esto, ¿ya? Vamos a ver entonces el valor antropológico de la muerte, según lo señala aquí el autor en la página 229, donde dice lo siguiente: la muerte es una privación. Acuérdense siempre esto, la muerte es una privación, la muerte no es algo, sino que se comprende como privación de la vida. Y acuérdense que el mal, por tanto, la muerte al ser un mal, no es evidentemente algo deseable, por eso es un mal, no es algo deseable. Acuérdense que el propio Aristóteles definía el bien como aquello que todos los seres apetecen, en la línea 4 o 5 de la Ética Nicómaco, en el libro primero, y por lo tanto, el mal, la muerte, al ser un mal, no es deseable, ¿no? Cuando alguien se suicida, no está deseando morir, está deseando quitarse aquello que le está generando dolor, digamos, o sea, ese es el punto, o sea, si eso y entiende que la muerte es el camino para que eso desaparezca, o sea, ese es el punto, porque desaparece, como decía alguna vez Ascar Gorta, un técnico que dirigió a Chile, que fue nefasto, decía, muerto el perro se acaba la rabia. Claro, es que ese es el punto. O sea, en el fondo, como ya no tengo cómo atacar la tristeza que tengo, por lo tanto, acabado yo, se acaba la tristeza. Porque al menos tengo una sola certeza, que ya no voy a estar. Y si tengo un dolor espiritual, asumo al menos que yo no voy a padecer de la misma forma en que lo padezco ahora. ¿Se fija? Entonces, bueno, ese es un modo de proceder precisamente bajo la comprensión de que la muerte es un mal y no es un bien. ¿Mm? Entonces, la muerte es una privación y como tal no posee naturaleza ontológica, que es lo que les he dicho, no es un ente, ¿no? En cambio, el árbol, el cangrejo, Margarita, la mosca, bueno, todos son entes vivientes, ¿no? Por eso les decía en la primera sesión de clases, no existe la vida, existen los vivientes, ¿ya? Bien. No posee la muerte una naturaleza ontológica, no es algo que se pueda conceptualizar por la razón humana, lo que les decía anteriormente, no podemos profundizar sobre ella y esto es lo que la convierte en un misterio que a lo largo de la filosofía ha recibido diversas interpretaciones. Ya es lo que vamos a ver ahora rápidamente, ya para poder ya ir terminando la sesión de hoy día. En última instancia, dice el autor, la interpretación antropológica de la muerte es algo que depende de la concepción que se tenga sobre el hombre, que esto es un poquito lo que yo les había dicho al comienzo, ¿no? Dependiendo de lo que entiendas que es el ser humano, según entiendas lo que es Margarita, es que vas a entender lo que es la muerte. Como les dije, si la entiendes de una percepción filosófica de carácter platónico, vas a entender probablemente la muerte como algo muy bueno en cuanto a que Margarita después se va a despojar de aquello que encierra al alma o que la tiene esclavizada, ¿no? Que es el cuerpo. Si lo entiendes de modo aristotélico, la cosa es diferente, porque tiene más complejidades por cuanto se acaba el cuerpo y por lo tanto Margarita también. Entonces, bueno, y eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Como les decía, en última instancia, la interpretación antropológica de la muerte es algo que depende de la concepción que se tenga sobre el hombre y sobre su existencia corporal. En efecto, para el dualismo platónico, entramos con Platón, ¿cierto? Para el dualismo platónico, la muerte del hombre es simplemente la muerte del cuerpo. Está. ¿Se fija la diferencia? Como Platón entiende
que el hombre es el alma, o sea, Platón entiende que Margarita es su alma, es su principio vital, y no hay nada más aparte del alma que constituya a Margarita. El cuerpo es la cárcel. El cuerpo es aquel lugar donde habita y del cual el alma no puede salir. ¿Estamos? Es como dice, de hecho, el propio Platón, como una capitán dentro de un navío, ¿ya? De un barco, ¿no? La muerte es la muerte del cuerpo y la liberación del alma de las ataduras de aquel. O sea, la muerte es visto como algo positivo. ¿Se fijan? Por lo tanto, la muerte es algo inmanente, que permanece acá, es correspondiente solamente a la realidad material, por decirlo de alguna forma. Porque Margarita no muere, ojo, Margarita se libera desde el punto de vista platónico. O sea, nunca, dicho en otros términos, jamás muere Margarita. ¿Se fijan? Según esta concepción, el cuerpo es la tumba del alma y la muerte del hombre es simplemente aparente. Según decía Cicerón, tú no eres mortal, sino que muere tan solo este cuerpo. Ustedes ven ahí a Cicerón, filósofo latino de los primeros siglos de la era cristiana, y ahí ustedes pueden ver cómo este neoplatónico lo plantea en esos términos, ¿no? En la filosofía moderna, ya saltamos el 18 siglo, ¿no? En la filosofía moderna, después de Cicerón, esta postura es sostenida por Schopenhauer, ¿ya? Schopenhauer, que es un filósofo alemán, que plantea lo siguiente: el hombre después de morir no queda en el fondo intacto, dice. Se trata de una visión optimista del hecho de la muerte. ¿Se fijan? Hay una cierta visión en el caso de Schopenhauer, que el hombre al momento de morir, ¿se fijan? Queda en el fondo, como dice aquí, intacto. Porque en realidad, desde el punto de vista de Schopenhauer, el hombre es solamente, principalmente, sus actividades intelectuales superiores. Un planteamiento no dualista, como el de Aristóteles, no lo dice acá, pero como el de Aristóteles, o Tomás de Aquino, o Canals, o qué sé yo, o a ver, alguien que no, por ejemplo, bueno, Runner en parte, ¿no? Bueno, Maritain, por ejemplo, Gilson, Fabreau, los fenomenólogos, en parte Husserl, bueno, esos autores, debe afirmar que en la muerte no muere en sentido estricto ni el cuerpo del hombre ni su alma, sino el hombre en sí mismo. Una visión aristotélica, una visión que entiende que Margarita es la unión de cuerpo y alma, al momento de morir, si ustedes quieren, el cuerpo, no muere ni el cuerpo, ni tampoco muere el alma de Margarita, muere Margarita. Y de hecho, si ustedes lo piensan, hasta el sentido común te lo plantea así. Cuando muere alguien, lo primero que uno ya sabe es que Juan ahí no está. ¿Se entiende? Entonces, muere el hombre en sí mismo, dice. Es decir, la persona toda entera. Platón mismo ya afirmaba que la muerte no es otra cosa que la separación del alma y del cuerpo, y aquí lo que hace, por lo tanto, ustedes ya lo pueden deducir, Tomás de Aquino toma esta definición de la división de alma-cuerpo de Platón. Es decir, la separación del organismo y de su principio vital, que convierte el cuerpo humano en un cadáver, porque el cuerpo de Juan es cuerpo vivo, el cuerpo de Juan es un cuerpo sentiente, es un cuerpo que capta la realidad porque la capta Juan a través de su cuerpo, porque Juan es tanto su cuerpo como su dimensión anímica, es una totalidad, es Juan, es Margarita. Por lo tanto, cuando le quitas, le privas del principio vitalizador al cuerpo, deja de existir esa unidad y por lo tanto deja de existir Juan o deja de existir Margarita. Quien muere es el hombre entero, no solo su cuerpo, desde la teoría de Aristóteles y de ahí en adelante hasta nuestros días, ¿no? Desde esta perspectiva, se comprende que la muerte sea tan dramática. La muerte ha de ser considerada decididamente en cuanto que es la separación violenta de dos cosas que por naturaleza debían estar unidas. ¿Se fijan? Aquí está la dimensión antinatural, ¿no? La antinaturalidad que hablaba Tomás de Aquino, que decía que por un lado es natural en cuanto que biológicamente el cuerpo se va destruyendo o se va sometiendo a las leyes de la materia y por lo tanto desaparece.
Y por otro lado, y se va desgastando, ¿cierto? Y por otro lado está la antinaturalidad. ¿Por qué? Porque se separan dos principios que por naturaleza se requieren y se necesitan, ¿no? Para poder existir. Repito, la muerte, y aquí estoy citando, ¿cierto? Es que estoy citando a Joseph Pieper, Muerte e Inmortalidad. Joseph Pieper, otro enorme autor, se cree Joseph Pieper, ¿ya? El libro se llama Muerte e Inmortalidad. Dice, bueno, la muerte ha de ser considerada decididamente en cuanto que es la separación violenta de dos cosas que por naturaleza debían estar unidas como una destrucción. Por eso es que cuando Margarita muere, Margarita se destruye. Filosóficamente considerado, Margarita deja de existir. Eso no es otra cosa que decir que Margarita se destruye. ¿Se fijan? Esta última concepción parece ser ciertamente pesimista y negativa. ¿No es posible acaso una interpretación menos traumática para este hecho? Porque claro, desde un punto de vista filosófico aristotélico, la muerte es una verdadera tragedia. La muerte es un espanto, digamos. Porque tú dices, bueno, se ha acabado, o sea, acabado el cuerpo, me acabo yo. Y se acabó todo. Pero ahí uno dice, bueno, pero hay una cierta dimensión inmaterial y a la vez, ¿cómo se llama este? Inmortal del alma humana. Sí, ok, pero filosóficamente no tiene ninguna certeza de qué pasa contigo, por más que sí sepas que hay una dimensión de ti que puede seguir existiendo. Lo que pasa es que no tienes ni una idea de cómo sigues tú existiendo, porque tu cuerpo ya no está. De hecho, este va a ser el motivo del por qué Tomás de Aquino, cuando va a profundizar sobre el tema del alma y de sus propiedades, va a empezar a explicar y va a decir cómo es posible que el alma pueda seguir operando tras la muerte una vez separada del cuerpo. Está tratado en una de las cuestiones disputadas sobre el alma. Si quieren algún día se los puedo traer para que la comentemos, pero de hecho creo que el año pasado, no sé, Cristian, corrígeme, el año pasado creo que lo leímos en alguna parte. No sé si el año pasado o el antepasado, pero bueno. Ya. ¿Hay alguna forma? Bueno, aquí dice, por otro lado, la experiencia subjetiva de la muerte está ineludiblemente ligada al sentido o sin sentido de la vida que se ha vivido. Este es otro tema. Ojo, aquí estamos hablando de otro tema y con esto ya vamos a terminar. Lo que está diciendo el autor, lo que está diciendo el autor, acá aquí Cristina Hurtado me está diciendo podrías traer el texto para leerlo con los alumnos, pero bueno, ahí vamos a ver si es que ustedes se animan. Pero lo que está diciendo acá José Ángel García Cuadrado, el profesor, lo está diciendo con toda la tradición de la historia de la humanidad, no está siguiendo una corriente determinada, está diciendo que es absolutamente lógico que ante la ineludible presencia de la muerte en la vida humana, nosotros nos preguntemos sobre el sentido de nuestras acciones. ¿Se fijan o no? Porque si yo me acabo, sobre todo con el sentido de justicia, todo lo bueno o todo lo malo que haga, ¿tiene algún sentido si yo me acabo? Pareciera que no. Por eso es que no es raro encontrar en las creencias antiguas, en la mitología, en todo eso, que la conducta humana tenía un peso en la vida futura. En la cultura egipcia, en Mesopotamia, ¿cómo se llama este? En los griegos, ni hablar en los griegos, o sea, en los griegos, etcétera, ¿no? Y obviamente en las religiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Sería un sinsentido toda la vida moral, incluso, si es que la muerte fuera un hecho a partir del cual efectivamente diese razón de un sinsentido para la vida humana. Incluso esto lo que acabo de decir es un absurdo, porque estaría encontrando sentido un sinsentido. Entonces, violenta por todos lados a la inteligencia. Violenta por todos lados a la inteligencia. No podemos entender la muerte en sentido estricto como algo sin sentido. Ese es el punto. Entonces, por eso es que siempre el ser humano más bien se ha volcado a la trascendencia y a entender que la vida moral tiene una repercusión tanto en su buen actuar como en su mal actuar con la vida futura, ¿no? Sobre todo por el tema de la justicia, ¿eh? Sobre todo por el tema de la justicia. Hay una cuestión que violenta mucho al ser humano y es que alguien que haya cometido atrocidades en vida no tenga lo que se merece, en el fondo. ¿Se comprende, no?
Porque la justicia es justamente aquello que le corresponde recibir, y le corresponde recibir porque hay un ente intelectual que ha visto aquello que le es proporcionado. Si nosotros fuimos creados, y eso es lo que, por eso este tipo de cosas son las que nos llevan a nuestra pregunta sobre nuestro origen. Y si nosotros fuimos creados, quiere decir que fuimos creados por alguien que al menos también tiene las mismas perfecciones que nosotros. Luego, sería absolutamente sin sentido que estas cosas que hacemos de orden moral no tuviesen algún tipo de pena, ¿ya? O premio en caso de actuar mal o en caso de actuar bien. ¿Se comprende? Eso es lo que se ha desarrollado a lo largo de la historia, y por eso es que se han desarrollado todas las creencias y religiones y todo lo que ustedes ya conocen, que esa, como les decía, que es absolutamente razonable, ¿no? De acuerdo a la naturaleza intelectual. Se experimenta como pena, como plena o vacía, como mediocre o brillante, como normal o apasionante, como buena o como mala la vida que se ha vivido. Siempre se califica de acuerdo a las decisiones que hemos tomado así. El hombre, a diferencia del animal, sabe que va a morir. El animal no lo sabe. El hombre sabe que va a morir. Y por eso puede prepararse para ese momento. Es bien interesante, porque en el fondo te dice, pareciera ser, sobre todo cuando uno sabe que va a morir, que hay ciertas cosas que se empiezan a cambiar en el orden de prioridades del ser humano para poder dejar el mundo con sentido. Que tenga sentido dejar el mundo para un ser que, como uno, que tiene justamente naturaleza intelectual y trata de buscar la mejor forma, de acuerdo a la racionalidad, el cómo morir, la mejor forma de morir, ¿se fija? O más bien de dejar este mundo. La muerte posee un importante valor antropológico, puesto que subraya la finitud humana, como dijimos anteriormente. La muerte en el hombre no solo es un hecho que se presenta al término de la vida, como parecería cualquier animal, pero no es solo eso, sino que se anuncia a través del dolor y la enfermedad a lo largo de la existencia. Se anuncia, de alguna manera, el dolor y la enfermedad te manifiestan tu finitud, y esa finitud va manifestándote de a poco las posibilidades de precariedad de tu existencia. Esta precariedad de existencia que encuentra su momento cúlmine al momento de dejar de existir con la muerte. Por lo tanto, son estos pequeños indicadores los que te empiezan a mostrar. De ahí que no sea extraño, todo lo contrario, profundamente humano, que una persona ante un dolor intenso o ante una enfermedad gravísima se pregunte sobre el sentido de su existencia y empieza a cambiar y empieza a preguntarse de modo profundamente humano, como quizás nunca lo ha hecho, qué es lo que hace en esta vida, a qué se ha dedicado, ¿no? Si realmente ha vivido como corresponde vivir, digamos. Porque no se olviden ustedes, chicos, que al final somos entes intelectuales. Y como entes intelectuales vamos a querer vivir conforme a la verdad y el bien. Y lo que comprenda como verdadero y bueno, o como más verdadero y más bueno, es aquello que me va a guiar, digamos. Pero no te va a guiar si es que probablemente no has tenido grandes tropezones en la vida, o a no ser, si vas a guiarte, si es que has vivido de acuerdo a virtudes y has tenido una muy buena educación. Pero bueno, eso lo tendrían que ver en filosofía de la educación, pero no me voy a meter ahora. Y con esto ahora sí que voy terminando. No obstante, esa finitud puede abrirnos a la infinitud. Claro, el sabernos conscientes de nuestra precariedad, pero al mismo tiempo darnos cuenta que deseamos no morir, deseamos padecer el bien, deseamos que nuestra vida tenga sentido, deseamos que de algún modo nuestra existencia trascienda, es que entonces nos abre a la trascendencia, nos abre a preguntarnos, bueno, no puede ser que todo esto así nomás se acabe, esto tiene que tener algún sentido, alguna razón de existencia, debe tener incluso que yo exista, digamos. Y para tener razón de existencia no me puedo acabar, digamos. De tal forma que se abre entonces a la trascendencia y obviamente en este caso a la pregunta sobre Dios. Por eso es que Dios es un tema profundamente filosófico antes que teológico, incluso. Por eso que Dios es un tema propio de la filosofía, digamos. La pregunta sobre Dios. Por eso no les extraña a ustedes que los físicos, por ejemplo, cuando hablan sobre el principio del universo, siempre le hagan la pregunta, bueno, entonces Dios existe. ¿Ya? Ese es el punto, ¿no? Por eso, C.S. Lewis, por ejemplo, decía C.S. Lewis, este literato, ¿no? de medio del siglo,
Hay una película, por si acaso, que acabo de ver hace como un par de meses que se llama La última sesión de Freud, donde Luis visita a Sigmund Freud y conversan. Y el protagonista es Anthony Hopkins. Por favor, vean la película, está muy bonita. El dolor es mira lo que decía Luis, qué bonito. Dice, el dolor es el altavoz de Dios en un mundo de sordos. Claro, ¿por qué en un mundo de sordos el altavoz? Porque claro, porque la muerte es un misterio. Entonces, de alguna forma el dolor y por lo tanto la presencia de nuestra finitud es el pequeño sonido, ¿no?, que estos sordos eventualmente podrían llegar a captar, ¿no? Desde esta perspectiva, desde esta perspectiva, la muerte puede servir para conocer un aspecto esencial de nuestra naturaleza, vale decir, nuestro carácter creatural. ¿Qué es lo que está diciendo C.S. Lewis? Sí, lo decía C.S. Lewis. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Es que justamente el dolor, nuestra finitud, es el que también nos puede llevar, justamente a partir de eso, vamos a profundizar en torno a lo que es la trascendencia de la vida humana. Y eso es lo que está diciendo y que por lo tanto nos puede abrir a la posibilidad de decir, oye, ¿sabéis que en realidad yo no soy un Dios, yo no soy el centro del universo y en verdad soy un ser finito, precario, pequeño, que no obstante tiene una cierta dimensión de inmortalidad, cierta dimensión de inmaterialidad y por lo tanto al mismo tiempo tengo una pretensión de vida futura que de alguna manera te plantea sobre cuál es el real origen de todas las cosas. Y por eso es que te lleva en alguna medida a preguntarte sobre tu carácter creatural. En otros términos, a decir que de dónde vengo y cuál es el principio de todas las cosas. ¿Se fijan? Por eso es que en gran medida el hecho de la muerte en la vida humana también no solamente es un tema propio del pensar filosófico, sino que también es un tema que ha movido al hombre a hacer filosofía. ¿Ya? Bueno, eso, chiquillos, eso que les quería comentar el día de hoy. Qué bueno que alcancé a leer todo, pensé que no lo iba a leer. Ustedes estuvieron muy atentos o estuvieron muy perdidos porque nadie me hizo ninguna pregunta aparte de un par de comentarios y que agradezco un montón y tengo la duda profunda, casi cartesiana, de si realmente pudieron entender. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Está todo? ¿Les pareció claro? ¿Estaba más o menos bien? ¿No? Ah, ya están todos atentísimos. Qué maravilla más grande. Qué maravilla más grande. Qué bueno que les haya gustado. Hoy día se fijaron, hoy día hice la clase más de lectura de texto, ¿no? Oigan, una cosa muy importante, antes de que nos vayamos, por favor, antes de que nos vayamos, ¿ya? Eh, Dos cosas. Uno, después vean ustedes si es que leemos ese pequeño extracto de Tomás de Aquino, donde habla de cómo cómo es el conocimiento del alma tras la muerte, ¿ya? Una cosa que no es menor. Y por otro lado, les voy a pedir, por favor, acuérdense, métanse acá, déjenme compartirles esto, por favor. Vean esto que yo les voy a mostrar, por favor, que necesito que lo hagan. Ojalá se puedan meter ahora, en el poco tiempo que queda. Métanse a, acá. Ya estamos en el curso de antropología. ¿Lo están viendo, no? Chicos, por favor, tomen el audio que yo no lo puedo leer. Sí, se ve. Sí, profe. Acá en antropología filosófica ustedes bajan, ¿cierto? Y llegan acá a contenidos de la asignatura. Bajan a contenidos de la asignatura. Ya, déjenme ocultar esto. Espérense, aquí, ahí está. Bajan, van a la unidad 1, aprietan, van a la semana 1 y dice conversación nueva con inteligencia artificial. Se meten ahí. Y ahí les va a aparecer un filósofo experto en Aristóteles, que yo lo configuré. ¿Ya? Y ustedes le hacen cualquier pregunta. Háganle cualquier pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el alma? ¿El alma es inmortal o no es inmortal? ¿Existe la vida de los vivientes según Aristóteles? ¿Qué tipo de unión existe entre el cuerpo y el alma? Pregúntenle todo eso en los temas que hemos visto a lo largo de la sesión, de estas sesiones de clases, porque en verdad es muy interesante, porque además yo lo configuré de tal forma de que todas las respuestas se basen en las obras de Aristóteles, como ustedes pueden ver acá. ¿Se fijan o no? Este es un filósofo experto en Aristóteles que enseña a sus estudiantes sobre el ser humano, el alma, el cuerpo. La inteligencia artificial tiene una personalidad cercana, erudita, clara sobre los temas del alma y el pensamiento de Aristóteles. Todas sus respuestas se basan en las obras de Aristóteles. O sea, no hay ni una respuesta que no la saque de la obra de Aristóteles. Así que métanse ahí y háganle una pregunta. Háganle una pregunta acá. O sea, ponga vista preliminar del chat y usted ahí aprieta ahí y le hace la pregunta. Por ejemplo, le voy a decir, el
alma es mortal o inmortal según Aristóteles? ¿Ya? Y aquí está respondiendo el filósofo, se fijan ahí, no sé si me están siguiendo, y dice, hola, excelente pregunta. Según Aristóteles, el alma no es inmortal. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que según Aristóteles no, y que después Tomás de Aquino el que iba a profundizar en eso? En el sentido de que plantean los otros filósofos como Platón. Aristóteles sostenía en su obra de Ánima que el alma es el principio vital de todos los seres vivos, incluyendo a los seres humanos, y está intrínsecamente conectado con el cuerpo, al cuerpo. Para él, el alma es la forma del cuerpo, lo que significa que no puede existir separada del cuerpo. ¿Qué te parece esta idea y te interesa? ¿Se fijan o no? Háganlo, por favor. Pregúntenle ahora algo, aprovechando que, bueno, ya se acabó la hora, pero háganlo, por favor, porque me interesa además saber cuál fue su experiencia para la próxima clase. ¿Ya? Así en la próxima clase ustedes también me van a contar cómo les fue con esta inteligencia artificial. ¿Alguien la ha ocupado o no? ¿Alguien le ha preguntado algo? Profe, Lo que la tiene oculta ¿Sí? para nosotros. Tiene que sí, activar así como para que nosotros la veamos. Ah, mentira, no le puedo creer que ese era el problema. Déjeme ver, no sé cómo se puede poner Lo vimos. para que no quede Sale oculta. A como ver. rojito Ah, y espérese, no, ya sé lo que tiene que pasar. Espérese un segundo. Díganme ustedes, por favor, si es que ahora les aparece. A ver. ¿Les aparece ahí o no? Debería aparecerles. Por favor, revisen. sí, ahora sí. A mí por lo menos sí. Ya, buenísimo. Sí, ahí lo modifiqué. Muchas gracias por el comentario, Mariana y los demás. ¿Ya? Por favor, les pido que le hagan una pregunta para ver cómo le responde, qué les pareció la respuesta. Necesito que me lo digan porque yo creo que puede ser una muy buena cosa y yo les voy configurando distintos tipos de profesores expertos en distintos temas para que les vaya ayudando para estudiar a las pruebas. ¿Les parece? Y yo lo voy configurando, ¿vale? Entonces háganle una pregunta ahora para ver cómo les funciona el cuento y así la próxima clase yo les pregunto cómo les fue. ¿Ya? Ya pues chicos, un gusto como siempre. Que estén muy, pero muy bien. Acuérdense, por favor, háganle la pregunta. ¿Ya? chao, profe, gracias. Muchas Cuídense gracias. mucho. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches a todos.